Entonces, vamos a ver ahora el tema, andar en el Espíritu. Les decía yo que, por ejemplo, cuando lo podemos asemejar, andar en el Espíritu, a un poder que es fuera de nosotros, que no es nuestro, pero que nos da el impulso. El Espíritu Santo no es una fuerza, ¿verdad? El Espíritu Santo es la persona, es Dios, la persona de Dios que viene a vivir en el corazón del creyente. Sin embargo, la fuerza que impulsa al creyente, diríamos la energía que da vigor al creyente, como dice en Efesios capítulo 3, que sean ustedes vigorizados en el hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces es el poder de Dios que actúa en nosotros. No se puede asemejar, por ejemplo, a cuando una locomotora jala un vagón, ¿verdad? Pues el vagón no tiene fuerza en sí mismo, pero es jalado por el poder de la locomotora. O pues se puede asemejar a cuando tú te subes, digamos, a unas escaleras eléctricas y te levanta tú únicamente te pones y vas avanzando hacia el lugar que quieres, ¿no? O se puede asemejar a un remolcador, diríamos, que traslada algo que no tiene fuerza por sí mismo, pero que es llevado por la fuerza de otro. Sin embargo, en todos estos ejemplos no se asemejan a lo que significa andar en el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu, les decía yo, que no es una fuerza, sino que es Dios. Entonces hay un símil que pone el Señor muy exacto, que dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ahí diríamos que es el mejor ejemplo que se puede tomar, porque el árbol le transmite vida a la rama. Si la rama estuviera despegada o desligada del árbol, no serviría para nada. Mientras la rama se mantiene unida al árbol, el árbol le transmite vida. Ahí vemos también entonces qué significa andar en el Espíritu, porque Él nos transmite vida. Y los otros ejemplos, como por ejemplo, diríamos un barco que es llevado por una vela, y donde el viento le da dirección a ese barco, aquellos barcos que eran guiados por una vela, el viento le da dirección. En este caso, andar en el Espíritu también significa que el Señor nos da dirección y que con un propósito. Por eso hay muchos símiles, ¿verdad? Pero diríamos es muy difícil compararlo, pero para que nos demos una idea, el Señor nos habla en este pasaje de que andemos en el Espíritu. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 5 del libro de Gálatas. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos guíe en la reunión de esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos has dado el don, la preciosa dádiva del Espíritu Santo viviendo en nosotros, en hombres pecadores, Señor, que han sido lavados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo, por su mediación, y que nos has dado este precioso regalo. Te damos muchas gracias, te queremos pedir que bendigas pues la exposición de tu palabra y también la enseñanza de esta mañana, para que tú nos guíes en estas cosas y bendigas también nuestros cantos y alabanzas. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Bueno, hay un corito muy hermoso que se llama, es el 343, el 359 se llama Dios Eterno, y nos habla acerca de la importancia de esperar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos en problemas, pues desde luego que nos desesperamos y queremos resolver el problema por nosotros mismos, y pues a veces caemos en desesperación. Pero dice, fuerzas hay esperando en el Señor, esperando que Dios actúe, como nos vamos a mencionar este pasaje, esperando la acción de Dios. Así que vamos a cantar el canto 359, que se llama Eterno Dios. Eterno Dios es el que tenemos en nuestros corarios. Vamos a cantarlo. De aquí es el número 6. Listos.
Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinará, en ti hay esperanza. Porque a su tiempo Él actuará. Entonces el Señor nos llama a tener una comunión con Él en paz. Vamos a cantar un corito que se llama Dulce Comunión, que es el 360, y dice que estamos en los brazos del Señor, en los brazos de mi Salvador. Es una gran bendición, dice el canto 360, y viene siendo para nosotros el número 4.
Señor, disfrutando su compañerismo. Y sobre todo, dice, Él me ha libertado. Vamos a cantar un canto que se llama Gracias, Señor, por tu libertad. Es el número 82 en los corarios. Gracias, Señor, porque ya no tengo que huir, dice. Ya no tengo que ser atrapado por el lazo del engañador. Dice, gracias, Señor, por tu libertad. Es el número 82 y para nosotros es el número 2. Gracias, Señor, por tu libertad. No sé cómo agradecer tu amor, pues en tu muerte y resurrección rompiste los lazos de la esclavitud. Y para siempre te doy mi alabanza. Y para siempre te doy mi adoración. Has librado mi alma del lazo de cazadores y ya no tengo que correr del pecado y la muerte, y ahora gozo libertad, gozo libertad. Gracias, Señor, por tu libertad. No sé cómo agradecer tu amor, pues en tu muerte y resurrección rompiste los lazos de la esclavitud. Y para siempre te doy mi alabanza. Y para siempre te doy mi adoración. Has librado mi alma del lazo de cazadores y ya no tengo que correr del pecado y la muerte, y ahora gozo libertad, gozo libertad. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Gálatas. ¿Lo pasamos aquí? Gracias. Gálatas capítulo 5. Andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Pues no nos queda muy claro, ¿verdad? Son términos, diríamos, que los hemos escuchado, pero ¿qué significa en la práctica? ¿A qué se refiere la Biblia con que andemos en el Espíritu? Pareciera como algo místico, ¿no? Andar en el Espíritu, ¿cómo está eso, no? Nos suena como que es algo flotante, ¿no? Pero no tiene nada de misticismo, no tiene nada de oculto, sino es un término que nos enseña el Señor acerca de cómo depender de Él, ¿verdad? Este capítulo 5 entonces nos lo va a explicar, o diríamos nos lo va a definir. Vamos a leer entonces el capítulo, Gálatas capítulo 5, y dice así: Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien,
¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Perdón, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Perdón, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, entonces vamos a ver el tema andad en el Espíritu, y vemos que aquí nos define qué es andar en el Espíritu. Lo primero que vemos es que andar en el Espíritu significa permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Es la aplicación de lo dicho previamente. ¿Se acuerdan ustedes que nos está mencionando los hijos de Agar, ¿verdad? Que engendra hijos para esclavitud, que Agar representa a la Jerusalén actual, que todos estos están y que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y que hemos nacido de nuevo por la promesa de Dios, no por el esfuerzo personal. Entonces él aplica ahora, en el capítulo 5, empezando lo que acaba de decir, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí vemos que entonces la exhortación es mantenernos firmes en la libertad, porque fácilmente vienen las falsas enseñanzas, las malas influencias, las doctrinas equivocadas que nos rodean por todas partes y que nos sacan de balance. Así que esta libertad nos menciona que el creyente ya no depende del cumplimiento de alguna regla para su justificación ante Dios, porque él ya ha sido justificado por el Señor, sino que él vive una relación de comunión con Dios basada en la gracia, ¿verdad? No en el mérito personal. Entonces, por eso la exhortación dice: no se vuelvan al yugo de esclavitud. Ya ven ustedes que pues aquí los Gálatas se regresaron, después de haber escuchado la verdad, se regresaron porque llegaron las doctrinas malas y los persuadieron de que a ellos les faltaba algo y que no estaban completos si no cumplían la ley, particularmente si no se circuncidaban, que es lo que les dice Pablo en este pasaje, ¿no? En ese tiempo, pues la circuncisión era el nombre que se le daba a los judíos. Se les llama los de la circuncisión, porque ellos enseñaban que para pertenecer al pueblo de Dios, todo varón tendría que ser circuncidado, y que si no, no podría permanecer, no podría ser del reino de Dios.
Entonces dice, la palabra yugo aquí significa que se pone una carga, un simbolismo de toda la carga que implica regresarse al yugo de esclavitud, que es el tratar de llenar el requisito, el tratar de cumplir la norma, y se refleja aquí al yugo que se le pone a los bueyes. ¿Te acuerdas cuando se está arando, que se pone un yugo para controlarlos y para dominarlos? Entonces volver al yugo de esclavitud implica sujetarse a ese tipo de control, y la metáfora se usa aquí para todas las restricciones y toda la opresión que representa depender de un cierto estilo de reglas y normas que te van a hacer acepto delante de Dios. Es lo que aquí Pablo está diciendo: no se regresen otra vez al yugo de esclavitud, porque de ahí salieron ustedes. Nos dice, ustedes estaban acostumbrados a los ídolos, estaban acostumbrados a los rudimentos del mundo. No se regresen otra vez al yugo de esclavitud, permanezcan firmes en la libertad con la que Cristo ya les hizo libres. Entonces, el andar en el Espíritu implica andar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no regresarnos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Por qué se le llama yugo de esclavitud? Bueno, porque se toma como un medio para recomendarse ante Dios, ¿verdad? Es lo que nos dice, y pues implica un peso, una presión personal, y que esclaviza a las personas porque eso se representa caídas y fracasos, levantadas y nuevas resoluciones, volver a intentarlo y volver a fracasar, y caer otra vez y volver a levantarse, y nunca alcanzar la meta, y siempre tratando y nunca llegando a la justicia que solamente Dios puede dar como regalo. Así que es un yugo de esclavitud porque esclaviza a las personas. Así que, en segundo lugar, él menciona un planteamiento para hacer reflexionar a los gálatas y a nosotros también, lo que implicaría regresarse otra vez a ese estilo de vida. Dice el versículos 2 al 4, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, dice el versículo 3, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que 4 absolutos hay mencionados aquí como resultado de regresar a este estilo de vida en la cual la persona está tratando de asegurar su salvación o su justificación ante Dios por medio de sus méritos. ¿Y cuáles son estos 4 absolutos? El primero que menciona en el versículo 2, de nada les aprovecha a ustedes Cristo. Dice el versículo 2, yo les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, ellos pues, llegaron los de la doctrina equivocada y les dijo, no, es que te hace falta a ti esto y te falta esto y te falta aquello. Mira, sí, para que realmente seas salvo, está muy bien que sí creas en Cristo, me parece bien, pero también necesitas cumplir esto para que estés verdaderamente bien con Dios. Ya ves lo que dice en el Antiguo Testamento. Y te citaba un versículo de la Biblia. Así que dice, si ustedes se circuncidan, la circuncisión venía siendo como el símbolo de regresar otra vez al sistema legal. Entonces, de nada le sirve Cristo. Ese es el primer absoluto. Para nada, todo lo que Cristo hizo no sirve para nada para ustedes, porque están haciendo vano lo que Cristo ya hizo. En segundo lugar, un segundo absoluto que aquí menciona Pablo de lo que ocurre si la persona se regresa otra vez a ese estilo, dice, están ustedes obligados a guardar toda la ley, dice el versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, que ya los gálatas habían algunos de ellos dicho, oye, de veras, pues fíjate, no, yo sí lo voy a hacer, porque yo quiero estar bien con Dios. Dice aquí Pablo, le testifico a todo hombre que está obligado a guardar todos los mandamientos. Sí, porque Dios no te justifica light, ¿verdad? Pues tú, Señor, ¿cuántos has cumplido? Pues he cumplido solamente unos cuantos. Sí, pero yo entiendo tus buenas intenciones. No, Dios no te justifica así. Dios exige con su ley una perfección total, una perfección absoluta para declararte justo. Entonces estás obligado a guardar toda la ley si entras a través de un mandamiento, supuestamente para que eso
te recomiende con Dios. Ese es el segundo absoluto que menciona aquí en este pasaje, ¿no? El tercer absoluto lo vemos en el versículo 4, ¿no? Te has desligado de Cristo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, si somos salvados por la gracia y todo es por la gracia y por la acción de Dios, pues entonces cuando uno se justifica o se quiere justificar por medio de los méritos, ¿qué significa? Que se ha desligado uno de Cristo, como que Cristo no es suficiente, lo que Cristo hizo no es el todo, ¿verdad? Lo que yo necesito es agregarle algo más para que ahora sí esté yo bien con Dios. Entonces, de la gracia has caído. Es el tercer absoluto, ¿no? Y el cuarto absoluto que nos menciona en estos versículos dice, de la gracia habéis caído y te desligaste de Cristo, ¿no? Son las cuatro cosas. Te desligaste de Cristo, estás obligado a guardar toda la ley, de nada te aprovecha Cristo y sobre todo has caído de la gracia. Son cuatro cosas que ocurren en este caso, que los Gálatas estaban como, ¿verdad? Completamente ya confundidos. Fíjense qué grave es de repente la mala doctrina, porque te hace dudar, te hace pensar de que no es suficiente, de que hay algo más. Y entonces la persona entra a un ciclo de orgullo, diríamos, que es lo que vamos a ver ahorita enseguida, ¿no? Que entra a ese ciclo, dice, y se desliga por completo de Cristo. Vamos a ver entonces que luego Pablo define, bueno, pues ¿cuál es la base del creyente? Dice el versículo 5. ¿Cuál es la base de confianza del creyente? Dice el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu, ahí está la palabra, ¿no? Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice aquí, lo define nosotros, los que somos de Cristo, los que estamos bajo la gracia, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo por la fe, los que estamos justificados por los méritos del Señor Jesucristo. Nosotros, dice, que por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué significa por el Espíritu? Significa que no es algo que nosotros hacemos, significa que no es nuestro esfuerzo humano y que no es lo que nosotros logramos, sino que es la acción y la guía del Espíritu en el creyente, lo que lleva a cabo la obra y la obra de justicia, vivir la justicia que Dios quiere en nuestras vidas, porque normalmente nosotros estamos apesadumbrados porque vemos nuestros defectos, vemos nuestras maldades, vemos nuestra corrupción y tratamos de resolverlo y arreglarlo, no solo en nosotros mismos, sino también queremos arreglar a los que nos rodean. Y entonces muchas veces los sujetamos a nosotros a los demás o a nosotros mismos, nos sujetamos a un método, a un principio para lograr resultados. Dice, nosotros por la fe lo aguardamos. ¿Qué quiere decir? Que uno depende del Espíritu, como cantábamos ahorita, espera uno en el Señor para que Dios actúe en lugar de que nosotros inmediatamente queremos resolver el problema. ¿Qué ocurre cuando tienes algún problema? Inmediatamente lo quieres resolver, quieres intervenir, a lo mejor se suscita una discusión en tu familia, en tu casa, y tú de repente contestas inmediatamente y empiezas a proferir y a argumentar. ¿No sería mejor esperarte? Esperar en el Señor. ¿Para qué ponerte a discutir? ¿Para qué ponerte a luchar, a pelear? Se vuelve, diríamos, una trifulca, diríamos, allá entre los miembros de la casa o diríamos con las demás personas, porque no esperamos. Mejor esperas y muchas veces las cosas cambian. El Señor utiliza todas las circunstancias para, ahora sí, comparte, habla, calla, escucha, etc. El Señor te va a guiar qué es lo que hagas. Por eso la esperanza de vivir la vida cristiana en la justicia de Dios viene como resultado de la acción del Espíritu en nuestras vidas. Y Dios no nos falla, ¿no? Dios siempre lleva a cabo. La esperanza aquí se refiere a una certeza de que Dios va a actuar en nuestras vidas. Así que Pablo define que no es por nuestra intervención ni por nuestros esfuerzos, sino por esperar, por depender del Señor en medio de las circunstancias en las que nos encontramos. Así que nosotros tenemos como definición ahí qué es la vida cristiana, ¿no? Es decir, que este versículo nos muestra que la justicia
personal no se consigue por medio del esfuerzo propio, sino por depender del Señor. Notamos también que la paciencia es muy clave en esto. El creyente aguarda y en lugar de intentar intervenir por sí mismo apresuradamente, pide y ruega al Señor y depende de Él. Y entonces Dios proveerá circunstancias que le van a guiar paso por paso. Por eso es andar en el Espíritu. Gálatas 5:6 nos dice que la justicia ya ha sido provista, dice, porque en Cristo, dice el versículo 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe se apropia, la fe pone la confianza, diríamos, en lo que ya fue llevado a cabo, en la obra de Jesucristo perfecta y consumada, cuando Él dijo en la cruz, todo está consumado, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión. La fe puesta en esto es lo único que importa. La fe puesta en la obra consumada. Y esa fe puesta en la obra consumada de Cristo te da reposo, porque entonces tú puedes estar confiado de que Dios te ha justificado no por tu método, no por tu medio, sino por lo que ya fue llevado a cabo por ti. Así que estar en esa paz permite que el Señor ponga en tu corazón el amor que Él va a obrar en ti. Por eso dice, lo que importa no es si eres circuncidado o si no eres circuncidado, sino la fe que en tu corazón va a actuar por medio del amor en tu vida, ¿no? Con todos tu corazón estará confiado y estará en reposo. Entonces, lo primero que vemos es que andar en el Espíritu significa no salirse de la libertad, permanecer en esta libertad. En segundo lugar, quisiera mencionarles que andar en el Espíritu implica también libertad del legalismo. Podríamos decir que está remachando la primera idea de los versículos 7 al 12. Andar en el Espíritu implica libertad del legalismo, pero vamos a verlo de una manera más detallada. Primeramente porque sabemos que todos podemos ser estorbados por una mala enseñanza, como dice el versículo 7, ¿no? Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Porque el creyente empieza muy bien, ¿no? Empieza con mucho entusiasmo, ¡uy, qué maravilla, qué regocijo, qué alegría, gloria al Señor! Dios me ha perdonado, he sido justificado, he sido lavado por su sangre, he sido justificado, ya no tengo miedo a la muerte, no me preocupa qué va a pasar con mi alma, estoy contento, estoy feliz, porque Cristo me ha salvado. Ustedes corrían bien, pero de repente llegaron los legalistas. Qué fácil, ¿no? Qué fácil la tienes, ¿no? No, para nada. Mira, esto te falta. Entonces dice, por eso, ¿quién les estorbó? Porque ustedes corrían bien. Habla de un atleta que va corriendo muy bien, ¿no? Y de repente le meten el pie o le ponen algún obstáculo y aquel tropieza y cae y se queda todo apesadumbrado y dudando, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Como dice en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Fíjate entonces cómo es fácil que todos sean susceptibles del engaño, ¿no? Y empezando por el Espíritu van a acabar por la carne. Estaban contentos con el Señor Jesucristo hasta que llegaron los legalistas y les dijeron, no, pero sí está muy bien, pero. Entonces el legalismo siempre es un obstáculo para el crecimiento, porque dice, ¿quién les estorbó? Y como la mentalidad del creyente es, sí, verdad, es cierto. La mentalidad del creyente es en base a los rudimentos del mundo. ¿Debo yo? Entonces, fácilmente uno se inclina por los méritos propios para buscar recomendación ante Dios. Y esta tendencia de volver una mentalidad, diríamos, elitista, los que cumplen, los consagrados, los entregados, los espirituales, los muy acá, y los carnales, los segundones, los que no están consagrados. Se vuelve un elitista, se vuelven divisiones en la vida cristiana.
los meros meros, ¿verdad? Así que esta enseñanza legalista no proviene de Dios, dice el versículo 8, vean ustedes el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Cuál persuasión? A que llegaron, no, te hace falta esto, te hace falta aquello y lo otro. No, tú no eres de los meros meros. Tú no, te falta mucho. O tú vas a decir, sí, me falta mucho. Yo no soy como fulano de tal, no soy como mengano, bien espirituales. Yo soy de los mediocres cristianos. No, porque la idea es que esta mentalidad elitista es de que tú te puedes ganar la bendición y el favor de Dios por tus méritos. Es una actitud, entonces, que no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que nos llama? Dios. Entonces Dios no va a traer, mira, para que estés bien conmigo, yo te dije que era por la gracia, ¿verdad? Y que es solamente por el Señor, por el sacrificio de Cristo. Pero, no, ¿verdad? Dios no va a venir con eso. No procede de aquel que os llama. Así que Pablo entonces está atacando a aquellos legalistas que están tratando de querer infundir en los creyentes que para sentirse mejor con ellos mismos tienen que llevar a cabo tal y cual cosa. Y entonces uno se compara, ¿no? Siempre con los demás. Sí, es cierto, ¿verdad? Aquellos, mira, qué éxito, bueno, diríamos, qué poder, ¿verdad? Se manifiesta ahí, ¿verdad? Qué poder del Señor se siente, ¿no? Se siente el poder del Señor, ¿no? Ahí sí tienen el poder de Dios. Se compara uno muchas veces y uno dice, y aquí como que no. Yo quisiera ser de los... Esa es la actitud elitista, fíjate, entonces se confunde la gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido, no es un logro alcanzado por ciertas personas. Entonces, esto es un orgullo tremendo. Por eso Pablo les advierte del orgullo. Ven ustedes como dice el versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Te gusta hacer el pan a ti? Hay algunos de ustedes que les gusta hacer pan, me imagino, ¿no? Bueno, pues la masa, para que hinche bonita, ¿qué se hace? Se le echa levadura. Poquita levadura si quieres, ¿verdad? Poquita levadura. ¿Y qué pasa con aquel pan? Aumenta su tamaño, ¿no? Se hincha. No sé si por eso diríamos, pues se ve así como muy bonito, pero es masa donde le ponen la levadura que fermenta a la masa y que la hincha. ¿Será por eso que le llaman a los fanáticos del fútbol los hinchas? ¿Será por eso? No sé, ¿verdad? Pero los hinchas, porque como que uno se hincha y se siente así mejor que los demás, o identificado con lo que es lo máximo y con lo que es, y que los demás no. Entonces, la palabra proviene de hincharse. Entonces, leudar significa hinchar. Y sentirse así como, ¿verdad? Como superiores a los demás. Cuando los creyentes entonces están buscando justificación a través de sus méritos, están exactamente en esta actitud de inflarse. Y qué horrible, ¿no? ¿Qué es eso? Porque no es por logro personal, es por pura gracia y misericordia del Señor. Por eso, un poco de levadura, un poquito que le eches de orgullo, de que es gracias a ti, gracias a tu entrega, gracias a tu devoción, gracias a tus características, te estás hinchando. Entonces, un poquito de levadura de estos maestros falsos leuda toda la masa. Así que Pablo expresa su confianza en que ellos van a reaccionar. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Noten ustedes que dice, yo confío en el Señor, porque Él sabe que el único que puede convencerlos y hacerlo y despabilarlos no es Pablo realmente. El Señor les va a traer, ay, de veras, qué mal estamos, ¿no? Su confianza está puesta en el Señor para convencer a los Gálatas, ¿no? Y mantenerlos en la verdad. Yo confío en el Señor, de que ustedes no van a pensar de ese modo, sino que van a pensar de acuerdo a la verdad, pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea.
Notamos entonces que Pablo está expresando su más fuerte censura contra aquellos que están perturbando a los creyentes. Y luego aclara un malentendido, porque la gente estaba diciendo, no, Pablo predica la circuncisión. Claro que sí, él predica la circuncisión, claro que sí. Acuérdate cómo Pablo era un perseguidor de la iglesia en contra de los cristianos. ¿A poco tú crees que ya él abandonó todo eso? No, si luego supimos que mandó a circuncidar a Timoteo. Supimos todo eso. No, Pablo sí predica la circuncisión. Decían, ¿de veras, verdad? Entonces, ¿por qué Pablo no nos dijo eso a nosotros? Sí, no sé, pero pregunta, a ver, pero Pablo predica la circuncisión. Entonces, aquí el versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Así que la persecución que estaba sufriendo Pablo no era porque predicaba la circuncisión, sino porque no la predicaba. Porque mientras él hablaba de Dios y Dios, todo eso, todo estaba perfecto, ¿no? Porque hablar de Dios, pues todo el mundo, digamos, entra en un estándar, digamos, de normalidad para todos, entras en el estándar. Pero cuando dices, solo Jesucristo es el único camino al Padre y solo Él te puede justificar delante de Dios por su muerte, su resurrección, su sacrificio a tu favor, ándale, ahí choca con todo lo demás. Y esto y otro, ¿no me va a servir? No. Entonces ahí viene la persecución. Yo padezco persecución, hermanos. Si yo predicara la circuncisión, no habría tropiezo. Pero hay tropiezo en contra del Evangelio porque la gente está confiando o quiere confiar en su propio mérito. Notamos entonces que Pablo dice con mucha solemnidad una gran censura contra todos estos que están estorbando. Dice el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Sí, porque ellos llegaban, ¿verdad? Diríamos ya, a ver, los varones que quieran, ¿verdad? Pertenecer al reino de Dios. Y dice Pablo, los que os perturban, ojalá que ellos se mutilaran y se acortaran de la congregación de ustedes, se fueran de la congregación de ustedes, los que los mutilan, ojalá ellos se mutilaran de ustedes, para que los dejen libres. Hace una fuerte censura contra estos mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya estaba hecha la obra completa, ¿no? No hacía falta algo como para estar completos. Por eso dice, ojalá se mutilaran de ustedes. Y exhorta ahora sí a usar la libertad nuestra en el amor, dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿verdad? Sino servíos por amor los unos a los otros. Notamos aquí que ellos estarían alegando con que no, pues tenemos libertad, ¿no? Somos libres, que no, somos libres. Podemos escuchar a estas personas, ¿no? Sí, a ver qué nos dicen, a ver qué nos enseñan, alegando que tenían libertad y que diríamos que eran libres, pues podían escuchar otro tipo de doctrinas y enseñanzas. Estaban permitiendo o tolerando la falsa enseñanza que venía a sus mentes y eran enseñanzas que los desviaban. Dice que los desviaban. No usen su libertad, hermanos, para darle ocasión a las enseñanzas de la carne. No usen su libertad. Usen su libertad para servirse mutuamente. Usen su libertad que tienen en Cristo para servir a los demás. Ese es el mejor uso de la libertad, ¿no? Servir a los demás por amor. Esa es la libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Y es la esencia de la ley, dice el versículo 14. Noten ustedes que dice, porque toda la ley, ustedes que quieren guardar la ley, toda la ley se cumple en esta sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Fíjate nada más. ¿Qué síntesis? El versículo 15 entonces nos menciona que el andar en amor
es contrario a la actitud de competencia, de rivalidad. Ya ves que también pasa que entre los creyentes se ponen en rivalidad uno con el otro, se ponen a pelear, se ponen a discutir, se ponen a alegar, ¿verdad? O yo tengo la razón, tú estás equivocado, no, pero yo creo, pero los creyentes mismos se ponen a alegar entre sí mismos a ver quién tiene la razón, quién está equivocado. No se diga también en todos los demás grupos en los que conviven, ¿no? Familiares, o diríamos en su hogar, o con sus vecinos, etcétera, con todas las personas. Es una alegata. El amor no le hace daño al prójimo. La ley se cumple en el amor. Así que él hace una advertencia en contra del conflicto, dice el versículo 15, ¿no? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjate aquí los creyentes, canibalismo espiritual, ¿te has fijado? Os mordéis y os coméis unos a los otros. Fíjense, que no se vayan a consumir, porque si estás mordiendo al otro y lo estás comiendo, pues se va a ir acabando. Se va acabando hasta que lo extingues. O si no, también él te está mordiendo y te está consumiendo y también te va a extinguir. Por sus críticas, por sus rechazos, por sus menosprecios, en lugar del servicio de amor, la actitud esta es destruye al otro. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a servir a los demás, y que si llega un conflicto y que discutimos y que estamos en desacuerdo y que esto no me parece pues hay momentos de arreglarlo. Hay momentos de servir a los demás y cambiar esa actitud, ¿no? Así que andar en el Espíritu entonces implica libertad del legalismo, de la superioridad espiritual, del orgullo, y significa andar en el amor por el Espíritu. En tercer lugar, andar en el Espíritu implica no buscar justicia ante Dios bajo la ley. Dice el versículo 16, vean ustedes, eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está la palabra, ¿no? Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa una dependencia constante del Señor en todo momento, bajo cada circunstancia, aguardar en Él, depender de Él por la fe, por la paz. El Espíritu Santo entonces nos guía en todas las circunstancias, nos da su dirección, nos conduce. Como decíamos ahorita, hay varios ejemplos que lo ilustran, pero el Espíritu Santo es Dios mismo viniendo a nosotros. En la persona del Espíritu Santo, como dice Gálatas 4:6, nos fue enviado a nuestro corazón el Espíritu que clama, Abba, Padre. Entonces, la persona de Dios viene a habitar en nosotros y nos conduce, nos guía. Por esa razón, en este contexto dice, anden en el Espíritu, es decir, dependan constantemente de Él, vean que esperen en Él, déjense guiar, permitan al Señor obrar en sus vidas, regresen a la dependencia de Él. Y entonces no quieran otra vez regresar a recomendarse o hacer las cosas por la carne. ¿Por qué? Porque dice el versículo 17, noten ustedes lo que ocurre. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos que los deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu. 1 Corintios 15:56 dice que el poder del pecado es la ley. Entonces aquí los gálatas, cuando están tratando de recomendarse ante Dios por sus méritos, entonces ellos están bajo la ley, bajo la carne, y la carne lo único que hace es despertar y exacerbar los deseos carnales. Así que la naturaleza pecaminosa no se apaga con la ley, ¿no? La persona no cambia por medio del método o por medio del sistema, porque la persona se confronta a una incapacidad total, se da cuenta de su miseria, se da cuenta de cómo es, porque el pecado utiliza la prohibición exactamente para producir el efecto adverso. ¿Alguna vez, por ejemplo, has llegado a tu casa con una caja y llegas
Si tus hijos te ven llegar a tu casa con un cajón, pues ni les va a tomar en cuenta, no se van a preocupar. Pero si llegas y les dicen, hijos, no quiero que abran esta caja, por favor, les prohíbo que la abran. Y vas y la dejas ahí en tu escritorio y te vas. ¿Qué es lo primero que van a hacer tus hijos después de que tú te vayas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la prohibición exacerba el pecado. Entonces la ley no transforma a la persona, no la cambia, no la corrige, al contrario, la enciende. Es lo que dice Romanos 7:14 en adelante, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, viene de Dios, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí está la persona entonces tratando de recomendarse ante Dios por sus méritos y se enfrenta a este grande problema de que los deseos de la carne son contra el espíritu. Para que no hagáis lo que quisierais, dice el versículo 17. De modo que no podéis hacer lo que quiere la persona, es recomendarse ante Dios, y es todo lo contrario, como dice Romanos 7:13. El pecado dentro de nosotros utiliza el mandamiento para producir la muerte, de manera que por el mandamiento el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso, escandaloso. ¿Cómo es posible? La cosa más buena y santa que es la ley de Dios. ¿Es el problema? No, el problema es el traidor que tienes adentro, que utiliza el mandamiento para producir el efecto adverso en tu vida. Así que ese no es el sistema para que tú te transformes, ni el sistema de los demás. Ese es completamente lo contrario, nos describe Romanos 7, ¿no? Entonces Pablo dice que andar en el Espíritu implica no buscar justicia por la ley o por el mérito propio, ¿no? Porque dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí vemos entonces que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Por tanto, los que están bajo la ley no están siendo guiados por el Espíritu, porque están siendo guiados por un sistema por el cual ellos tratan de recomendarse ante Dios para ser aceptados por Él y alabados por Él. Oh, eso nunca se puede. Pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo ese sistema. Por esa razón, vemos que arriba nos dice que es una exacerbación del pecado, estar bajo la ley. Precisamente es todo lo contrario. Porque en el caso de un cristiano, el cristiano, cuando reconoce esto, pues dice, oye, pues ¿qué estoy tratando de hacer? Ya Dios me aceptó, ya estoy justificado, ya estoy limpio por la sangre, puedo estar en paz con el Señor, Dios está en paz conmigo, yo con Él, puedo reposar en su gracia, sí puedo reposar en su gracia, porque todo ya está efectuado, no hay una tarea pendiente para mí, para lograr. Obviamente que es imposible, ¿no? Ese tipo de vida. Las obras de la carne, ven ustedes que están en contra del Espíritu. Noten ustedes las obras de la carne, como dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que Pablo no da toda la lista, ¿no?, de un montón de cosas parecidas. Pero entonces viene una pregunta aquí tremenda, ¿no? Oye, entonces, ¿quiere decir que la herencia del reino de Dios es por lograr esta impecabilidad moral? Porque ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y te fijas ahí que la ira, la envidia, los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones, están al mismo nivel que el adulterio, que la fornicación, que la lascivia, etc. No es decir, estos pecados son grandísimos. Y estos son pequeños, no hay problema. Ay, cualquier persona, ¿no? Pero estos son terribles. Pero estos, no hay pecados chicos ni grandes. Los que practican estas cosas, y los cristianos no practican estas cosas, no caen en estas cosas los cristianos, no se enojan, caen en ira, no pelean, no están... ¿Qué quiere decir esto? Que la justificación ante Dios es por impecabilidad moral. Los que no practican estas cosas, no, ¿verdad? No es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice entonces que no es por eso, que no es porque uno logre la impecabilidad moral, que heredará el reino de Dios. Porque entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es por uno mismo, es por lo que yo hago, por los méritos que tengo, por la devoción que tengo o por los logros que consigo para perfeccionarme a mí mismo, que heredaré el reino de Dios. Imagínate nada más así. No, Pablo estaría regresando otra vez a lo mismo que está contradiciendo, ¿no? Si ustedes, Gálatas, quieren justificarse por la ley, pero la única ley es esta que les acabo de enlistar a ustedes. Mientras cumplan estas cosas, heredarán el reino de Dios. No está diciendo eso Pablo. No está diciendo eso Pablo. ¿Por qué entonces lo menciona ahí? Porque está pensándose ahí que si la bendición es por medio de mi perfección, entonces, bueno, es por Cristo. De nada me sirve Cristo. Es por mí mismo. Entonces no entiendo. Aquí te deja completamente confundido, ¿no? Si fuera así. Pero Pablo no está hablando de eso. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciéndolo en contexto. Está diciendo la exacerbación que trae este sistema de vida. Que es lo que todo el mundo vive, ¿no? Todo el mundo, bajo los rudimentos del mundo, esto es lo que se produce. ¿Verdad? Porque las prohibiciones exacerban la maldad. Entonces el estilo de vida de ese tipo de personas es un estilo de vida de este tipo que obviamente son personas no justificadas. El creyente no está bajo ese sistema porque nadie absolutamente puede agradar a Dios de esa manera. Todos están descalificados absolutamente. Eso lo dice Romanos capítulo 7. Por eso Pablo aquí delinea cómo es la vida en la carne, la vida bajo la ley, la vida bajo el mérito propio. Eso es lo que produce, pero en forma cosas semejantes a estas. Así que el contraste no es eso. ¿Cuál es el contraste? Lo vemos en los versículos 19 al 21, ¿no? Dice, versículo 22 al 23, ¿no? Mas el fruto del Espíritu, vean ustedes el contraste. Por un lado, las obras de la carne bajo la ley, y bajo el método y los rudimentos del mundo y las intenciones de recomendarse con Dios, produce ese tipo de vida. Los creyentes no están bajo una ley como para lograr perfección, porque todo ya fue consumado. Pero dice, el fruto del Espíritu, vean ustedes que señala muy claramente que no es fruto personal, es fruto del Espíritu. Ándale, entonces es la acción de Dios en la vida del cristiano, bajo la paz, bajo el reposo en Cristo, confiando en la obra consumada, que entonces el fruto del Espíritu en su vida es amor, gozo. Gracias, Señor, gratitud, alegría, Señor, gracias por tu amor, por tu perdón, por tu justificación, paz, paciencia, ¿verdad? Porque tú no te vas a poner contra los demás, porque tú te das cuenta de lo indigno que eres tú delante de Dios por ti mismo. Entonces lo mejor que puedes hacer es servir por amor a otros. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Nadie va a poder prohibir. Prohibido tener templanza, Prohibido tener
paz. No hay ley para eso. El fruto del Espíritu entonces es acción del Espíritu. El contraste con las obras de la carne que dice que los hombres no pueden agradar a Dios, que no cumplen la ley de Dios, que no se sujetan a la ley de Dios y no pueden. Pero les encanta mucho el religiosismo. Les encanta porque eso les da estatus. El religiosismo, ¿no? El que los hombres, como Pablo, decían, me glorío yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu, etcétera, de Benjamín, ¿verdad? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, etcétera, eran sus credenciales. Eso a la gente, pues diríamos, el ego se infla, ¿no? La levadura infla a la persona en el orgullo, y por eso vemos que el versículo 24 nos dice cuál es el resultado, qué ha pasado con esta carne, con esta naturaleza indigna delante de Dios. Dice así el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten ustedes que habla en tiempo pasado, han crucificado. Porque no es de que yo me tengo que crucificar, no, me tengo que crucificar. ¿Cómo te vas a crucificar tú a ti mismo? ¿A qué te refieres? No, pues me refiero a que yo me tengo bueno, no sé cómo explicártelo, pero ¿te vas a poner tú en una cruz? No. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice arriba antes Pablo. ¿En dónde han crucificado los cristianos su carne y sus pasiones? Cuando Cristo murió en la cruz, cuando fue crucificado y muerto por nuestros pecados, cuando fue sepultado conforme a las Escrituras, cuando ahí fuimos nosotros inmersos en esa muerte. Ahí quedó crucificado todo esto que vive en nosotros. De manera que no es que Dios nos haya dejado una tarea pendiente. Pero tú tienes que, y esto. Ay, Señor, pero que es imposible que lo cumplas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y los Gálatas habían caído en ese engaño. Entonces se querían considerar de la élite, de los meros, de los buenos, de los bien entregados, y era todo lo contrario. Se estaban volviendo al legalismo y por lo tanto se estaban desligando de Cristo. El problema personal no es una obra pendiente a arreglar. Nos llama el Señor a una vida de paz, a ser guiados y conducidos por el Espíritu por la fe en el Señor Jesucristo, y no con una tarea pendiente que es cambio. Te tienes que cambiar a ti mismo, porque eres bárbaro. No tienes remedio. No, ¿verdad? Imagínate. Pero qué descanso, Señor. Qué descanso, Padre, que me has recibido como tu Hijo por la fe en Cristo, no por mis méritos ni por mis logros, por tu misericordia en la cruz de Cristo. Así que el versículo 25 nos dice, reitera, ¿no? Así que, hermanos, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. ¿Por qué vivimos por el Espíritu? Porque cuando creímos en Cristo y lo aceptamos para nuestra salvación, en ese momento el Señor envió en nuestros corazones el Espíritu Santo y nos hizo nacer de nuevo. Formó en nosotros una nueva naturaleza que ama estas cosas preciosas, las cosas espirituales, lo cual antes no nos interesaba, pero ahora las ama, las gusta, se deleita entenderlo, le encanta conocer las Escrituras, se deleita en la ley de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu en nosotros. Él nos dio vida. Si vivimos por el Espíritu, pues entonces sigamos en dependiendo de Él, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿no? Es algo importante en nuestras vidas, ¿no? No le debemos nada a la carne. La carne no hizo nada por nosotros. La carne absolutamente hizo todo lo contrario. Arruinó, nos destruyó. El pecado heredado que traemos no solamente es porque nosotros pecamos
porque nuestros padres pecaron, sino porque también nosotros por voluntad pecamos deliberadamente. Somos pecadores. Entonces la carne no hizo nada por nosotros, pero todo lo hizo la obra del Espíritu en nosotros. La muerte de Cristo, su resurrección, su acción en nuestro favor. Por último, entonces acaba diciendo la exhortación en todo lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo acerca de cuál es la aplicación para todo esto. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque ya ves que la mentalidad del logro personal hace que unos tengan envidia de otros, ¿no? Y que los otros se hagan vanagloriosos de los que no son como ellos. Hermanos, no se hagan vanagloriosos, no se crean mejor que los demás, los espirituales, los entregados, los ejemplares. No, hermanos, no se hagan vanagloriosos, no se envidien, no se irriten unos a los otros. Lo cual había traído la doctrina falsa, había traído no solamente una hinchazón de la masa, sino que había traído pleitos entre ellos y discusiones y que esta es la manera y este es el camino, no es cierto que tú estás equivocado, que Pablo dijo, no es cierto, Pablo está equivocado, en una lucha tremenda, una guerra campal probablemente. Hermanos, no se provoquen unos a los otros, ¿no? Porque ustedes no están bajo ese sistema. Todo ya fue consumado. Permanezcan en la libertad con la que Cristo les hizo libres y no regresen a ese yugo de esclavitud. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque la verdad es la que nos liberta, Señor. Bendito seas. Oh Padre, pues nosotros que hemos entendido, experimentado todo lo que aquí nos dice Pablo, perfectamente, pues claro, es muy claro lo que aquí nos dice Pablo en relación a los Gálatas y esa mentalidad tan común y tan frecuente que prevalece pues en todo, Señor, los rudimentos del mundo y esa mentalidad legalista que pues tiende siempre al orgullo, a la actitud de superioridad, a las élites espirituales. Señor, pues eso no viene de ti. Te damos muchas gracias porque en Cristo tú nos has recibido a todos y, Señor, hemos sido aceptados, lavados con la sangre del Cordero. Te agradecemos todo esto, te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Vamos a cantar entonces un corito que se llama Tomaste mi lugar, es el 186 en nuestros corarios. Tomaste mi lugar. No puedo comprender, Señor, cómo es posible, pero me diste vida, dice, me has dado vida tomando mi lugar. Ese número 186, sí, ¿verdad? 186, sí. Y es en nuestros coros, nuestras pistas, es el número 1. Permítame, Dadito. Listo. Gracias, Señor. El 186, ¿eh? 186. Y en la pista aquí es el número 1. Aún no puedo comprender la grandeza de tu amor por mí. Tú que siempre has sido fiel, a pesar de que yo te fallo una y otra vez. Estoy en pie porque tu mano me sostiene en la tempestad. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor,
brillaste de verdad para entender a mi nivel. Viste mi necesidad y me rescataste de mi necedad. Estoy en pie porque tu brazo me levanta y quebranta mi alma. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. ¿Cómo podré darte las gracias, mi Señor y mi Dios? Me has despertado a una bella realidad. Dime cómo puedo agradecerte por tu gran amor por mí, oh Dios. Me has dado vida, tomando mi lugar. En mi angustia a ti clamé, tu murmullo suave llegó y me acarició. Me libraste del dolor y en tu regazo pude descansar. Y sigo en pie porque tu amor me da fuerza y reposa sobre mí. Mi Dios, mi Señor, levanta tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Por último, vamos a cantar por fe, ¿verdad? El 343 dice, por la fe, vivimos por la fe. Para nosotros es el número 7 en la pista, permítanme. Ya. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá.
hermanos, que Dios les bendiga y les guarde.